Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de todo corazón que se encuentren súper bien. Hoy, tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, algo que ha estado en la boca de muchos, un secreto que finalmente vamos a desvelar. Prepárense porque el título de hoy es Demet y Can, nuestra felicidad secreta revelada. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, explorando esa chispa, esa conexión que muchos hemos sentido, y porque creemos que existe esa felicidad secreta entre ellos. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y hechos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad. Ahora sí, ¿por dónde empezamos con Demet y Can? Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos fue palpable. No era algo que se pudiera fingir fácilmente, ¿verdad? Esa complicidad, esas miradas, esa manera de interactuar que trascendía la pantalla, hizo que millones de fans alrededor del mundo se enamoraran de su dúo. Y es que no solo eran dos actores talentosos, sino que parecían complementarse a la perfección. Can con su carisma arrollador y su energía desbordante y Demet, con su dulzura, su talento y esa luz propia que posee. Juntos crearon una magia que resonó con fuerza. Lo interesante de su relación, o al menos de lo que percibimos como espectadores, es que siempre ha habido un aura de misterio. A pesar de ser figuras públicas y de que sus vidas son a menudo escudriñadas por la prensa y los fans, siempre han mantenido un cierto nivel de privacidad. Y es precisamente esa privacidad, esa reserva, la que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad o de la simple complicidad profesional. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto a dos actores tener esa conexión tan genuina en pantalla y luego, en la vida real, simplemente seguir caminos separados sin mayor repercusión? Con Demet y Can no fue así. Hubo innumerables momentos que para muchos de nosotros eran señales, pequeñas pistas que nos hacían pensar, aquí hay algo más. Los rumores de romance empezaron a circular poco después del rodaje de Erkencikus. Se les veía juntos fuera de los sets compartiendo eventos y sus interacciones en redes sociales, aunque a veces sutiles, parecían indicar una cercanía especial. ¿Recuerdan esas publicaciones en las que se comentaban mutuamente las fotos con emojis que parecían tener un significado oculto? ¿O esas apariciones en las que sus sonrisas se iluminaban de una manera particular cuando estaban cerca el uno del otro? Para los fans estas eran piezas de un rompecabezas que nos invitaban a imaginar. Y es que el público tiene una conexión muy especial con las parejas de las series que aman. Cuando dos actores logran crear personajes tan entrañables como Sanem y Can, y además tienen esa química tan fuerte, los fans naturalmente desean verlos juntos también en la vida real. Es como si la historia de amor que vivimos en la pantalla se extendiera a la vida, y quisiéramos que esa felicidad continuara fuera de los focos. Demet y Can, sin duda, supieron generar esa ilusión, esa esperanza en sus seguidores. Además, es importante recordar que ambos son personas muy carismáticas y atractivas, y cuando dos personas así coinciden y conectan, es natural que el interés del público se dispare. No se trata solo de su talento actoral, sino también de su personalidad, de la forma en que se expresan, de su sentido del humor. Ambos han demostrado ser personas con los pies en la tierra, pero con un gran potencial para brillar. ¿Pero qué significa realmente esta felicidad secreta? Para mí la felicidad secreta se refiere a esa complicidad, a ese entendimiento mutuo que quizás solo ellos dos conocen en su totalidad. Es esa chispa que se enciende cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como un proyecto exitoso y, además, desarrollan un vínculo especial. No podemos afirmar con certeza que hayan tenido una relación romántica formal en algún momento, o que la tengan ahora, porque como mencioné, siempre han sido reservados al respecto. Sin embargo, lo que sí es innegable es la conexión que existió y que, para muchos, sigue existiendo. Podemos interpretar esa felicidad secreta de varias maneras. Quizás fue la alegría del éxito compartido, la satisfacción de haber creado algo tan especial juntos. Quizás fue una amistad profunda que se fortaleció con el tiempo. O quizás, y es aquí donde entra la imaginación de los fans, fue un romance incipiente lleno de esa emoción y dulzura de los primeros momentos, que decidieron mantener en privado por diversas razones. Pensemos en los desafíos de ser una figura pública. Cada paso que dan,
cada relación que ésta establecen está bajo el escrutinio constante. Para algunos, mantener una relación en privado es una forma de protegerla, de permitir que crezca sin la presión externa. Si Demet y Can experimentaron algo especial, es comprensible que quisieran proteger esa intimidad. Otra faceta de esta felicidad secreta podría residir en su profesionalismo y respeto mutuo. A pesar de los rumores y la presión, ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Esto demuestra un gran carácter y una fortaleza individual. Sin embargo, la forma en que se han referido el uno al otro en entrevistas posteriores, siempre con respeto y admiración, sugiere que el vínculo que crearon en el set fue algo significativo y duradero, aunque su naturaleza exacta siga siendo un misterio para el público. Y es que para muchos la magia de Erkenci-Kuş reside precisamente en esa autenticidad que transmitían Demet y Can. No se sentía forzado, se sentía natural, y eso es algo que el público valora enormemente. Cuando un actor logra transmitir emociones tan genuinas, es porque está conectando con su personaje y, a menudo, con su compañero de escena. Ahora, ¿qué pasó después? Tras el fin de Erkenci-Kuş, sus vidas tomaron rumbos diferentes. Ambos han protagonizado nuevas series, han seguido construyendo sus carreras y, hasta donde sabemos, han tenido otras relaciones. Demet estuvo comprometida con Oğuzhan Koç, aunque recientemente se ha confirmado su separación. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en producciones internacionales y cautivando a nuevas audiencias. Pero a pesar de que sus caminos se separaron, el recuerdo de su conexión y la especulación sobre lo que pudo haber sido, o lo que pudo ser, sigue vivo en el corazón de muchos fans. Quizás la felicidad secreta no era solo un romance, sino la felicidad de encontrar a alguien con quien puedes crear algo hermoso, alguien con quien puedes compartir risas y momentos que te marcan. Esa conexión profesional tan fuerte puede ser una fuente de gran alegría y satisfacción. Y es posible que esa sea la verdadera esencia de lo que los fans han interpretado como una felicidad secreta. El título Nuestra felicidad secreta revelada nos invita a pensar que hay algo que va a ser descubierto, que se va a desvelar. Pero en realidad, creo que la revelación principal aquí es el reconocimiento de la profunda conexión que tuvieron, la admiración mutua y el impacto que causaron en sus fans. La verdadera revelación es la confirmación de que esa chispa era real, fuera cual fuera su naturaleza. Y esa chispa, ese recuerdo, es lo que ha mantenido viva la conversación y la curiosidad. Para concluir, creo que la felicidad secreta de Demet y Can no es algo que podamos definir con una sola palabra o etiqueta. Es la suma de la química innegable en pantalla, la conexión que trascendió la ficción, la especulación alimentada por momentos de cercanía y la admiración mutua que ambos han demostrado. Es la historia de dos actores que crearon magia juntos y que, aunque sus caminos se hayan separado, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La verdadera revelación es la comprensión de que a veces, las conexiones más significativas no necesitan ser explícitas o públicas para ser profundas y valiosas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y especulación sobre Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que una amistad? ¿Qué les transmitían ellos en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones y sus teorías. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.